Reporte 100. Está con nosotros la abogada, cofundadora de Proyecto Derechos Humanos, Jessica Estefanía Román, a quien le agradezco que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Jessica, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto haber recibido la invitación para colaborar esta mañana con ustedes y bueno, espero que también ustedes se encuentren muy bien. ¿Qué significa esto, Jessica? Si hoy una jovencita de 15, 16 años, víctima de violación, acude a un hospital público sin sus padres a decir que quiere practicarse un aborto porque fue víctima de violación, le tienen que ofrecer, le deben de ofrecer ese servicio? Sí. Primero que nada me gustaría comentar que sí. Lo que pasó ayer sí. no es algo nuevo, o sea, realmente la modificación ya estaba publicada en el Diario Oficial de la Federación desde el 24 de marzo de 2016. Fue una modificación que se hizo porque, bueno, antes, en la norma anterior, establecía que en aquellos casos donde no prevalezca una urgencia médica, sería canalizada la persona a la agencia del Ministerio Público o a la agencia especializada correspondiente en caso de que se presumiera una violación, abuso sexual, estupro, hostigamiento sexual o sus equivalentes, ¿no? En este caso estamos hablando específicamente de la violación. ¿Qué quiere decir esto? Que la víctima de violación no se podía practicar el aborto sin la autorización de un ministerio público. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se dio la modificación? Bueno, porque en 2016 se da esta situación en la que una menor de edad de 14 años es violada y, bueno, hay un producto de la violación, hay un embarazo, y el Ministerio Público le niega en más de una ocasión practicar la interrupción del embarazo. Entonces, con la modificación, específicamente en el 6.4.2.7, pues menciona que en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica deberán prestar los servicios de la interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, obviamente en la violación, conforme a lo previsto por las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas. Sí. Previa solicitud por escrito, bajo protesta de decir verdad, de las personas afectadas, que dicho embarazo es producto de una violación. Es decir, en caso de que sea menor de 12 años, será solicitud de los padres. Pero a partir de los 12 años en adelante, solamente con un escrito bajo protesta de decir verdad, va a poder solicitar la interrupción del embarazo. El personal de salud que participe en este procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no va a estar obligado a verificar el dicho a la solicitante, entendiéndose su actuación basada, como lo comentabas ahorita, en el principio de buena fe. ¿Qué debemos entender por buena fe? Bueno, las autoridades van a presumir la buena fe de las personas y los servidores públicos que intervengan con motivo de ejercicio de los derechos de las víctimas no deben criminalizarlas o responsabilizarlas por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de la ayuda, de atención y de asistencia desde el momento que lo requiera y deben también respetar y permitir el ejercicio efectivo de todos sus derechos. Sí es importante pues recalcar que el campo de aplicación de esta norma se va a dar y es obligatoria para todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Sí. Sé que es un tema que ayer estuvo muy activo en redes sociales y sí me di a la tarea de leer algunos comentarios, porque es importante también uno que analiza estos grandes cambios que se dan, pues saber cómo las personas que no están como tan apegadas al derecho lo están percibiendo. Una de las inquietudes que más se presentaban de las personas es que, van a interrumpir el embarazo, pero no van a investigar entonces las violaciones, y esto no es así. El personal, una vez que se dé cuenta de estos casos en los que se puedan dar
las lesiones u otros signos que sean presumiblemente vinculados a una violación sexual, deben elaborar un aviso al Ministerio Público mediante un formato que ya está establecido y que, bueno, hay un apéndice en la norma oficial mexicana donde está este formato. Entonces, esto no implica que se va a dejar de investigar los casos de violación. Sí. Sí me parecía muy importante mencionarlo también. Ahora, ¿qué va a pasar? Sí, adelante, Jessica. No, dime. Sí, ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, que si una joven de 15, 16, 17 años de edad quiere interrumpir su embarazo, pero va a un hospital público y pues le preguntan, ¿fuiste víctima de violación? Y la joven dice, no fui víctima de violación, pero quiero interrumpir mi embarazo. Bueno, ahí no se puede todavía, ¿verdad? No, aquí en el estado de Sonora, bueno, aún ni siquiera está pues regulando, está legislado sí. La interrupción legal del embarazo. Y ahí es donde la jovencita opta por lo clandestino. Así es. O por practicarse una interrupción del embarazo, un aborto en casa. Así es. Lamentablemente es la situación en la que nos encontramos. Sí es importante que las autoridades, bueno, el Congreso del Estado tome cartas en el asunto y también ya empiece a legislar al respecto, porque es un tema que es una situación que es realidad. No podemos voltear a otro lado y decir, no, es que eso aquí no pasa. Entonces, sí, aprovechando que este tema, sí hago de conocimiento que desde el día 8 de marzo del presente año presenté un amparo en contra de la omisión legislativa tanto del Congreso del Estado como del Ejecutivo estatal, es decir, del gobernador, bueno, por la omisión legislativa respecto a la despenalización del aborto en el estado de Sonora. Sí. Es un amparo que todavía está dándose su trámite y que, bueno, me parece ayer nos notificaron la contestación del Ejecutivo estatal. Todavía no lo he analizado a fondo, pero sí me gustaría más adelante poder compartirles en qué postura. Ahora, Jessica, si en la desesperación de una jovencita que quiere interrumpir su embarazo, que por la vía legal no lo puede hacer en este momento en el estado de Sonora, se presenta en un hospital público y dice, me violaron, y resulta que pues luego esto se va al Ministerio Público y comprueban que no fue una violación, ¿tendría problemas legales la joven? Lamentablemente sí podría tener problemas legales. Sí se le podría practicar la interrupción del embarazo porque presentó la solicitud y sí. Porque las autoridades de salud no están obligadas a verificar. El dicho basta, pues. El dicho, ajá. El dicho basta, pero si posterior sí se le va a dar una vista, se le va a hacer saber al Ministerio Público que hay en ese momento hay una situación de una posible violación y el Ministerio Público es quien va a empezar a investigar. Sí. Y a partir de ahí es donde puede tener. Ahora, Jessica, pues la norma oficial mexicana, como bien dices, es de 2016, fue controvertida por Aguascalientes y Baja California y hasta hoy se decidió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo hacerle saber a las niñas de 12 a 17 años? ¿Cómo hacerle saber a los hospitales públicos, a los médicos, que esta norma oficial se debe cumplir y se debe llevar a práctica? ¿Cómo hacerles saber que tienen esos derechos las jovencitas sin que medie la autorización del padre o de los padres, de la mamá o el papá, o de quienes sean los tutores, y cómo hacerles saber al personal médico que tienen que prestar este servicio sin averiguación alguna? Bien, primeramente pues debería los funcionarios que con niveles más altos pues deberían estar totalmente comprometidos en estarse actualizando en estos temas para, bueno, posteriormente brindar esta información de manera clara y de manera lo más concisa y clara posible, tanto a su personal como a las personas que lleguen al hospital. Sí es un tema que debería estarse socializando, y debería estarse hablando más en
en los medios y en escuelas incluso, o sea, debería haber más propagación de esa información, sí. Porque bueno, como les comento, desde 2016 ya estaba ahí esta modificación. Claro. Apenas en 2022 está retomándose el tema y está haciéndose muy popular en redes sociales. Claro. Sí, quisiera nada más comentar que estuve viendo la discusión en el del pleno respecto a este tema y más allá sobre el fondo de la modificación, sobre si debería ser así o no, la controversia iba más sobre si la modificación sí llevado un lineamiento o el procedimiento se había hecho bien o no, pero era más respecto a la forma y no el fondo. Realmente no había un debate respecto a si se debería hacer así o no. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, bueno, pues se busca una plena igualdad jurídica entre los hombres y las mujeres, porque bueno, sabemos que subsisten aún grandes inequidades entre ellos y que propician situaciones de maltrato y violencia hacia los grupos de condición de vulnerabilidad en función del género y bueno, también en función de la edad. Ahora, las manifestaciones que hizo también el presidente, el ministro presidente de la Corte, son muy interesantes porque, bueno, dice, no podemos perder de vista que México ocupa el primer lugar en abuso infantil entre los países miembros de la OCDE. Claro. Entonces, de estas violaciones, dice, 90% se producen en el interior de los hogares y en el entorno familiar. Entonces, supervisar la decisión de las niñas y de las personas gestantes al consentimiento de los padres podría implicar en demasiados casos la anuencia de sus agresores. Entonces, sí, se hablaba también de una autonomía progresiva de las adolescentes, de las adolescentes, y bueno, como ya a partir de los 12 años es importante empezar a considerar las decisiones que se están tomando y que van a encaminar la vida de estas adolescentes. Sí, Jessica Estefanía Román, abogada cofundadora del Proyecto de Derechos Humanos, muchas gracias por tomar esta llamada y ayudarnos a entender esta decisión de la Corte del día de ayer. Muchísimas gracias por la invitación. Que tengan buen día todas, todos y todos. Hasta pronto. Reporte 100.